Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a este espacio del Patio de las Culturas. Este es el proyecto de participación ciudadana universal, compartiendo alianzas que lo realizamos gracias al Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Participación Ciudadana. Y es una serie de encuentros, de debates que hacemos en conjunto con distintos países. Participamos Paraguay, Filipinas, Honduras, África, Venezuela, India, Colombia, Canarias, Ucrania, Chile y Brasil. Y es el seguimiento ya de este proyecto que empezamos el año pasado. Bueno, quien te habla, yo soy Yumi Díaz, que bueno, estoy compartiendo con ustedes desde aquí, mi compañera Rita Belén, que está coordinando todo también para que esto salga bien. Entonces, empezamos, estamos con Olga, ella es de la India, es escritora, es poeta, Teodoro, ese apellido siempre Teodoro me cuesta un poquito, corregime por Mondiale, favor, Bondiale, Mondiale. Mm. secretario de la FAC, Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Está como nosotros también la señora María Coromoto, ella es del Patio de las Culturas, y Fabiana Pérez, dije bien, que también es voluntaria del Patio de las Culturas, que bueno, estamos compartiendo con ustedes y desde ya les damos muchísimas gracias por este tiempo que están invirtiendo. Los problemas técnicos de Internet, pues siempre nos tienen así. Pero bueno, nos toca hablar un poquito acerca de los conflictos armados. En los debates que hicimos el año pasado, en los encuentros, surgieron estos temas, por lo cual nosotros este año lo hicimos de alguna manera, no a propósito, sino que, por ejemplo, a Paraguay y Filipinas nos tocó hablar de a las adicciones, a Colombia, a Canarias, le tocó hablar de la esclavitud infantil. Y bueno, hoy lo que nos traía primeramente en este encuentro Honduras-África es, que al final estamos muchísima gente del globo, es acerca de los conflictos armados. Y si te parece, empezamos por el patriarca, con el señor Teodoro Bondail. ¿Dije bien? Sí, Mondiale, sí, poco a Bondiale. poco, no te preocupes, es cuestión de tiempo y práctica en ese sentido. En primer lugar, daros la bienvenida y buenas tardes para la gente de tarde o a la hora que estén en India o en América. En primer lugar, vamos a intentar eh, hablar de países, porque nuestro problema es que cuando hablamos de África, en África caben todos los continentes, todos los países, en ese sentido. Exacto. Entonces, es poco riguroso hablar de África y hablar de Honduras. Hay que hablar, o hablamos de África en general, o hablamos de América Latina, América Hispana, o de Asia, porque el nombrar a África como un solo país es un defecto, y es un defecto que hace daño. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, darte la enhorabuena a Yumi por la iniciativa, porque creo que esos espacios vale la pena promocionarlos, que no abundan. Y en tercer lugar, ver que la temática que estamos tocando en un momento determinado, no somos expertos en la temática, somos sufrientes o padecemos el fenómeno, pero el análisis profundo es muy complejo y exige mm, posiblemente otro marco de análisis. Lo que también podríamos decir es que como somos protagonistas de alguna manera de lo que está pasando desde nuestro lado, somos los mejores y los que mejor podemos transmitir nuestro parecer y
las propuestas de que eso no siga siendo malo para nadie. Es un poco la reflexión que hago. En tu país, concretamente, ¿vos participaste, estuviste o durante tu vida ha habido algún conflicto armado? Por ejemplo, en mi caso, yo he compartido con gente que sí que estuvo en guerras de mi país, pero no me ha tocado a mí estar. Contanos un poquitito acerca de esa vivencia tuya, si es que has tenido gente, has conocido gente o si te ha tocado estar en algún conflicto. Afortunadamente, en Guinea Ecuatorial no ha habido una guerra. Lo que ha habido es una desestabilización política que dura 44 años y con un malestar de la población obligada a exiliarse a los países vecinos de Gabón, Camerún o Nigeria. La guerra que yo conocí es del siglo pasado, el año 1968, que fue la guerra de Biafra. En Nigeria hubo un conflicto de el país más importante de la zona con un fenómeno de secesión interna, que era la República de Biafra, que todavía sigue el conflicto hasta hoy día. Bueno, Ujú, el motivo de la guerra no era las propuestas de los nigerianos y biafreños, era el reparto de África entre el Reino Unido de Gran Bretaña y Francia con Estados Unidos. ¿Y cuál era el problema? Que en Biafra había unos recursos impresionantes, increíbles, de hidrocarburos fósiles, de gas, petróleo, oro, etcétera, etcétera. Y como todos los conflictos, los intereses creados generaron un conflicto armado por falta de diálogo entre los nigerianos. Fue una guerra cruel, murieron casi 1 millón de niños en esa guerra y hasta hoy día tenemos como biafreños que están luchando por que se les restituya el país y les dejen gobernarse a sí mismos. Esa es la guerra que yo conocí, porque eran países vecinos. Incluso tuvimos en mi casa unos jóvenes biafreños refugiados y que mi padre los contrató en las labores agrícolas. Y estamos hablando de cuando yo era más joven que ahora, pero eso lo recuerdo como algo que me marcó para toda la vida, en el sentido de que la guerra nunca se ganan, siempre se pierden, unos más que otros, pero se pierden siempre. Gana el que las provoca y el que las organiza para vender armas y para ganar influencia. Esta es mi experiencia de la guerra. Las demás correcto. experiencias son de oídas, de lecturas, como la del Congo, como la de Argelia, como la de Burkina, eh, el Chad, y luego las guerras de las colonias portuguesas de Angola y Mozambique y, y la gente de Guinea-Bissau. Pero yo no he tenido la experiencia vivida como una experiencia de conflicto en mi país. No la he conocido, la he leído y la he escuchado por comentarios. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo, ¿verdad? De haber tenido contacto con personas que sí que participaron en ese conflicto armado y me impactó muchísimo que en realidad es la pura realidad, ¿verdad? De que lo que se estaba tramando era justamente el reparto de África, ¿no? Eh, eh, la verdad que eso al oído choca un montón, pero bueno, es la realidad. Estamos con nuestra compañera Carla Pastor. A ver si está por allí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. Pido una disculpa porque no hemos tenido luz y la conexión no estaba garantizada. Menos mal ha venido ahora, pero mi compañero pues no ha podido llegar, que era el que iba a adentrar un poquito más en lo que era las preguntas, porque él pertenece pues a la de seguridad de aquí de Honduras. Y nada, pues no ha podido llegar. Yo haré lo que pueda en lo que me he estado un poco documentando
y pues platicar un poco de la realidad pues que tenemos aquí en Honduras. Pues bienvenida, bienvenida Carla, Muchísimas vos sos de gracias. la casa. Te cuento que Gracias. estamos por aquí, está Teodoro con nosotros, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, está con nosotros también Olga, Olga es de la India, dos representantes de Venezuela que están por allí, que es María Coromoto y ¿Ya? Fabiana. Estamos compartiendo, hemos tenido también problemas técnicos, pero bueno, a sugerencia y por muy buena sugerencia de Teodoro, pues aprovechamos el tiempo para encontrarnos. Y volver, Perfecto, genial. y bueno, en realidad lo que queremos saber de alguna manera, no es una lectura profesional de estos temas que estamos hablando, porque si es para una ayuda, para una lectura profesional, pues nosotros vamos a abrir internet o vamos a ver unas estadísticas o vamos a ver un libro. Pero es como dijo Ah, Teodoro, es que somos las personas que mejor sabemos, porque de alguna manera los migrantes somos, ¿verdad? También consecuencia, digamos, mucha gente está saliendo de sus países por las guerras y el pueblo siempre intuye lo que pasa, siempre intuye lo que pasa. A lo mejor no sabe decirlo, pero sí que intuye. Así es que tu opinión siempre, siempre es muy, muy importante. Y bueno, las primeras dos preguntas es eso. ¿Has estado? Creo que no, gracias a Dios, creo que no has estado en ningún conflicto armado y si has tenido eh, alguna persona, has conocido a alguna persona cercana tuya en algún conflicto. pues así cercana, cercana, conflictos armados, pues no. He sabido, he conocido familiares de personas que han estado, pues, por ejemplo, en la guerra que tuvo El Salvador y Honduras, pues fue en el 69. Yo no conocía, pero sí conocí al hijo de una persona de un soldado que luchó en esa guerra. Tuve la oportunidad de conocer a Milcar. Amílcar era un chico como de 40 años en esa época y comentaba cómo sufría su familia, cómo sufrió su familia al saber que su padre, su marido de su madre, pues andaba luchando en una guerra que en términos familiares no sabían por qué, porque fue una guerra que duró 100 horas, o sea que fue una ¿Sí? cosa súper corta, pero que no sabía cuál era el objetivo de sacar a todos los salvadoreños de aquí de Honduras, porque en un momento dado las tropas hondureñas empezaron a sacar a los salvadoreños que vivían aquí en Honduras por pues lucha de territorios, como siempre. La invasión supuestamente de salvadoreños invadiendo Ocotepeque, todo lo que es el sur de Honduras, Ocotepeque, y que es donde hacen frontera. Tenemos una isla que se llama la Isla Conejo, que El Salvador dice que es de ellos y nosotros decimos que es nuestra. Entonces es una cosa sin sentido para muchos nosotros que no entendemos el tema político, el tema territorial, porque muchas de esas personas vivían en nuestro país, pero décadas, o sea, hasta cuartas generaciones hubieron viviendo de salvadoreños aquí descendientes y aún así los echaron, o sea, ya eran más hondureños que salvadoreños y aún así pues se que sacar, fueron 100 horas de guerra que como digo, a mi amigo, pues nunca, su padre nunca entendió qué era lo que luchaban, porque siempre se habían visto como amigos, como hermanos, como digo, hubo cuartas generaciones y para nosotros pues eran hondureños, más, unos hondureños más, y aún así tuvieron que marcharse de nuestro país. Y aterrizando al conflicto, de los conflictos armados, nosotros escuchamos mucho el tema de las maras, de eso, que es otro tipo de conflicto y quieras o no, hay muchas armas. ¿Cómo es la cosa realmente? Porque escuchamos de todo. Sí, ese es el conflicto de las maras que empezó en los años 80, 90, fue el tema por los hijos deportados de hondureños viviendo en los Estados Unidos,
que los deportaron en los años de los 90. Entonces, al verse desprotegidos, falta de recursos por parte del gobierno para ellos, vienen de un país donde lo tienen todo o aparentemente todo, pero no tienen atención. No tienen atención por parte de sus padres, llegan a este país donde libre albedrío, entonces se empiezan a dar esos grupos, porque antes no se les llamaba maras ni pandillas, sino pequeños grupos que se reunían, que traían unas ciertas ideologías de ese país libre, supuestamente libre, y de repente se ven en un país extraño donde no han nacido, donde el libertinaje es más que obvio, las autoridades no se ocupan de los jóvenes que están en la calle, entonces empiezan a reunir y claro, empiezan a tener acceso a las armas, acceso a la cocaína por el narcotráfico, y son una fase, como digo, no, son un blanco fácil del narcotráfico, que en ese momento pues está teniendo auge. 70, 80, 90 fueron una época bastante negra de lo que es el narcotráfico, que empieza su auge en todo Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. Somos como el trampolín el pasillo de la droga que viene del sur, de América del Sur, pues para el norte somos el pasillo. Entonces es ahí donde todos esos niños comienzan a ser reclutados por el narcotráfico. Comienzan a ser reclutados. Yo recuerdo, de hecho, el 95 por ahí, que ya vivía yo en la ciudad, cuando empezaron las maras en mi instituto. Fue algo doloroso porque muchos de mis amigos que eran niños buenos, niños de estudiosos, de repente lo veías con un arma y no sabías de dónde había sacado un niño, compañero tuyo, una pistola amenazando a un profesor. Y era que ya habían sido blancos del narcotráfico, ya eran ellos los narcotraficantes, los de menudeo, entonces eran niños con una mentalidad muy abierta, pero también así ¿cómo se dice? Moldeables, pues para los crímenes de lo que es el narcotráfico, y eso pues en vez de ir en disminución, ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque ya ellos también quieren ser dueños de su propia pues mercancía, ya no quieren ser esclavos de nadie, sino que así se fueron formando las pandillas, pero más organizadas, con muchas más armas. De hecho, en La Ceiba, concretamente hablo de La Ceiba porque yo la mayor parte de mi estudio ahí, se cogían a los mareros, los metían en el presidio, en las cárceles, y ¿qué hacían? Juntaban a las maras 18 con la mara MS, que es descendiente de El Salvador, para que se mataran de niños buenos, pero que cayeron en esas redes. Hubo, creo que fue en el 97 por ahí, en Carla, La Ceiba. Carla, sí, es justo esa parte que explicaste, lo de las maras 18. Hubo un corte de internet. ¿Podrías repetirnos eso, por favor? Pues que la Mara 18 y la Mara MS, que la MS es de origen salvadoreño, las juntaron en el presidio, a todos los que iban metiendo presos los juntaron en el mismo recinto. ¿Qué pasó? Pues eso es dinamita pura. Pues tuvieron un enfrentamiento un día, lo recuerdo súper claro, porque murieron 3 personas jóvenes entre 14 y 18 años que nosotros conocíamos de mi barrio. Y ¿cómo se llama? Pues un día de visita murió mucha gente, familiares de ellos también. Tuvieron un encontronazo y ahí la policía no hacía nada. Lo que hicieron fue cerrar las puertas y que se mataran entre ellos. Creo que hubo como 600 muertos entre visita, que iban a visitar a sus familiares, y mareros. Entonces algún que otro policía
Y eso es una de las épocas más oscuras que yo recuerdo como estudiante y de personas que conocí. En ocasiones no es mucha delincuencia porque se crea, porque son jóvenes que no tienen oportunidades, también son jóvenes que utiliza el narcotráfico como carne de cañón. Y la policía no hace absolutamente nada, pues por decir, estos jóvenes son salvables, porque para mí muchos, no digo todos, pero sí son salvables. Simplemente no tienes que mezclarlos con los jefes, que a eso sí no les importa nada. No sé, en este momento las maras, supuestamente antes del golpe de Estado del 2009, se tenía un control sobre ellas. Pero después del golpe de Estado ha habido un repunte de lo que es las maras en Honduras. También el crimen organizado está teniendo, qué pena que mi amigo no vino porque él sí podía hablar más del saber, porque él sí lucha contra eso. El crimen organizado está captando muchas maras, o sea, lo financia. Tienen financiamiento del crimen organizado y bueno, por eso mucha gente, pues muchos jóvenes prefieren dedicarse a eso que buscar o trabajar, o los que no quieren dedicarse a eso, pues buscan y emigran pues hacia Estados Unidos. Súper fuerte, 600 personas en un día, y jóvenes. Si te parece, pasamos contigo, Teo. Bueno, cuando queráis. Sí. Teo, yo te he escuchado muchísimas veces y una de las cosas que siempre digo es que, y, y lo digo y ahora te lo digo otra vez y lo digo frente a la gente, es que da gusto escucharte hablar porque se escucha mucha experiencia y mucha sabiduría. Y esta pregunta parece una pregunta tonta y una pregunta demasiado general, pero sin embargo yo confío y sé que esta pregunta respondida por vos sí que va a tener mucha precisión. ¿Cuáles son las causas reales de las guerras, Teo? Porque muchas veces nos presentan una cosa, pero que sabemos perfectamente que los medios manipulan. Bueno, yo cuando estudiaba, hay un señor que se llama Motul, que es un polemólogo que se dedicó a estudiar las causas de la guerra. Y hay mucho que hablar de la guerra. La condición humana muchas veces remite a la guerra mal, que defiende un espacio propio, defiende territorio, defiende familia, defiende propiedades. Entonces sería un tipo de conflicto que no va a acabar nunca, porque el espacio de uno no tiene límite más que con el límite del otro. Y eso es lo que hay que acordar después de una guerra, después de un conflicto. Esto sería la parte normal de la convivencia de los seres humanos. Las otras guerras de los humanos fundamentalmente son por guerras de rapiña, es decir, el otro quiere poseerte, poseerte a ti y a todo lo que es tuyo, y en un momento determinado te tienes que defender. Ahora mismo tenemos un ejemplo clarito en Ucrania, es decir, hay un país que tiene unas ciertas condiciones y otra potencia no quiere que las tenga. La única forma de dirimir eso es en una mesa de negociación y la otra alternativa es en guerra. Decía Motul que la guerra es la política con otros medios, de alguna manera. ¿Y qué hace la guerra al final? Da la razón al que más puede, no al que más razón tiene. Y al final, decía antes, pierden todos y todas con una guerra. ¿Quién gana en la guerra? El que la organiza. Las guerras modernas se organizan de dos tipos de objetivos. Uno es vender las armas que fabrican los que negocian con la guerra, y también las ganan aquellas personas que financian las guerras
para ganar otro tipo de recursos. Por ejemplo, el coltán, las pesquerías. La compañera de Honduras hablaba de la guerra entre El Salvador y Honduras por, por un islote o por una isla. Bueno, había que preguntarse, ¿es una isla nada más o hay más recursos pesqueros, por ejemplo? ¿O hay más recursos de paso, de soberanía? Son motivos de guerra. La pregunta tuya cuando tú dices que las causas de las guerras, hay 1000 causas de las guerras. Tú y yo hemos estado en guerra. ¿Por qué? Porque no habíamos hablado en muchas ocasiones de lo que teníamos que hacer y había equívocos. Si fuésemos potencias, tendríamos que negociar la paz. En ese caso, valga el ejemplo. Y hago esa discreción por no tensar mucho el tema, porque es muy duro. El ser humano no puede vivir sin guerra, curiosamente. No ha habido ninguna época en la que el ser humano no ha estado en guerra. El problema ahora es que podemos planificar las guerras y sabemos que unos mueren en las guerras mientras otros viven de las guerras. Y una de las cosas más peligrosas es confundir las partes. Los maras mueren en las guerras, de otro tipo, pero los señores que manejan los maras se enriquecen con las guerras, hacen dinero con las guerras, negocian con las guerras. Incluso las guerras se pactan para cuándo, dónde y qué país tiene que estar en guerra en un momento determinado. Ahora mismo tenemos guerras localizadas en el mundo, que son guerras de baja intensidad. Por ejemplo, aquí tenemos la guerra de Marruecos y el Polisario del Sáhara, pero es una guerra de baja intensidad. No nos afecta mucho. Si esa guerra afectara el turismo, si esa guerra afectara el gas o el oro o las pesquerías, grandemente tendríamos guerra, sabríamos de ella, pero es una guerra de baja intensidad. Antes comentaba el conflicto de Biafra en Nigeria, hablando de África. Como es un conflicto de baja intensidad, está localizado en Nigeria y en Biafra, al resto del mundo no le preocupa, porque no moviliza recursos. Pero cuando Boko Haram, en un momento determinado, secuestra 200 niñas y las exhibe y las maltrata y las vende, la gente se tiene conciencia de que hay un conflicto ahí. No es una guerra, pero puede ir creciendo hasta convertirse en una guerra. Tenemos en África, por decir una zona de la que yo conozco mejor, ahora mismo en Mozambique hay un conflicto en el norte de Mozambique producido porque han encontrado gas y petróleo. Y ese gas y petróleo se lo disputan las potencias que manejan el gas y el petróleo. Pues potencias europeas, asiáticas, etcétera. Y eso es lo que yo te puedo decir de las guerras. Es un tema que me preocupa mucho porque es un tema que no tiene salida. Siempre habrá dos países o dos personas en guerra, enfrentadas. Lo que sí es verdad es que hay mecanismos ahora para no llegar a la guerra. Porque tenemos internet, tenemos información y a veces tenemos voluntad de no llegar a la guerra. Pero la guerra es algo ineludible para el ser humano. Lo único que pasa es que tenemos que tener conciencia de que no tenemos que provocar, no tenemos que alimentar las causas de esa guerra y la principal causa es la desigualdad, el reparto desigual de los recursos. Es lo que nos puede precipitar mucho más a la guerra. Otra causa de las guerras es la falta de derechos humanos. Es decir, alguien que se atreva a decir a una persona de El Salvador que ya no es hondureño, no puede vivir en Honduras, porque él lo ha decidido así, sin contar que sus tatarabuelos han vivido en Honduras, aunque sean salvadoreños.
No sé, pongo el ejemplo porque me ha sorprendido lo que nos decía la compañera, ¿no? Pero ese tipo de conflictos aparecen históricamente en Palestina ahora mismo, con Israel, en Yemen, en Siria, en las repúblicas soviéticas, en China. Hay conflictos que uno, si no se los explican, no lo puede entender. Y en Europa me llama la atención que esos conflictos están siendo alimentados por una desorganización y por una mala distribución de recursos en Europa. Y es muy peligroso, porque los medios de comunicación sí tienen dueños en Europa y nos señalan los conflictos desde una sola lectura. Y puedo quedar ahí. Gracias. Gracias a vos. La verdad que esas palabras son súper duras, que el ser humano no puede vivir sin guerras. Es, No. golpea bastante. Y siguiendo la misma línea, que ya nos diste ahí un esbozo, ¿cuáles son las consecuencias? Nosotros como migrantes, pues somos, no, de alguna manera, somos unas víctimas también. Yo no he vivido nunca en un conflicto armado, pero sin embargo, las, las migraciones son consecuencia también de los conflictos armados, ¿no? Desde tu visión de trabajar con asociaciones, con personas que van saliendo de sus países, ¿qué conexiones ves en las realidades migratorias de las personas que sufren consecuencias de salir de sus países? ¿Y qué conexión hay con las guerras? Bueno, una de las respuestas que da el ser humano a un conflicto o a un malestar que le afecta es huir del malestar y del conflicto. Pero claro, la respuesta no va a las causas, va a los efectos. Es decir, cuando la gente sale de una zona de conflicto, huyendo, porque no les dejan vivir, porque hay unos señores que se creen dueños de vidas y haciendas, el que huye no huye porque no se puede enfrentar. Cuando alguien se puede enfrentar, no huye, pelea. Y en ese caso, cuando acaba la guerra, alguien gana y alguien pierde, o los dos pierden. Pero tiene que llegar a la paz o a la estabilidad o al acuerdo. El papel de los ciudadanos, de las personas migrantes en relación con la guerra, yo siempre lo he planteado como que son testigos, son denunciantes de lo que está pasando realmente. Porque la guerra se narra, se cuenta en la televisión y se describe con los medios de comunicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, una descripción de la guerra de Ucrania desde el lado de la OTAN, desde el lado europeo. Pero Luis, teníamos que tener la misma descripción de la guerra desde el lado ruso y hacernos una idea de lo que está pasando. Esto es un buen sueño para mí. Esto nunca lo tendremos, porque en la guerra siempre la narra el señor que está ganando. Y al final, la victoria es la narrativa de la guerra. Luego vienen los historiadores, los estudiosos. Yo he leído y he estudiado conflictos y guerras y me he llegado a la conclusión de que me habían engañado, que lo que era paz era guerra y lo que era negociación era puro abuso. Y se llegó a un acuerdo porque se tenía que llegar. Os pongo un ejemplo. Si la guerra mundial no llega a estallar una bomba atómica en Hiroshima y otra en Nagasaki, cuando Japón se rinde, dicen que han evitado más muertos americanos y europeos. Pero, ¿y los muertos japoneses? Eso es una narrativa de la guerra. Pero es verdad que si no llega a estallar las bombas nucleares en Japón, la guerra mundial se hubiera prolongado. Y no quiero ser agorero. En el caso nuestro ahora, y tú decías, cuál es el papel de las personas que salen de sus países denunciando las guerras? Digo que es un papel que tienen que hacer siempre.
tienen que ser honestos, por un lado, y tienen que decirnos al resto de la humanidad, al resto de los colectivos, al resto de los pueblos, lo que está pasando. Y eso creo que sucede siempre. Por eso, Naciones Unidas ha organizado lo que yo creo que es un avance importante, el ACNUR, por ejemplo, el refugio. El refugio es un derecho. ¿Un derecho por qué? Porque en algún momento en nuestra vida tendremos que pedir refugio en otro lugar. Y si sentamos las bases de que eso es un derecho de todos los humanos, cuando suceda, porque sucederá tarde o temprano, alguno en el mundo tendrá que recurrir a esa ayuda del otro. Y el otro es el que te construye, no te olvides. Bueno, no tengo nada que decir, es impresionante. El otro es el que te construye. Carla, hablando de otros, nos vamos otra vez contigo hasta Honduras. A ver, no tenés micrófono. Ahora, Ahora, es que quería escuchar, de verdad, es una gozada escuchar a Teo, sí, porque es una enciclopedia. sí. De verdad que sí. Soy viejo. Y presento a mi amigo Steven, que está llegando ahora por el tema que les decía, que no teníamos electricidad hace un momento. Muy buenas, bienvenido Steven. Bueno, mucho gusto. Y muchísimas Gracias. gracias por participar con nosotros, de verdad. Apreciamos muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Y la compañera Carla, que es una hermana nuestra de toda la vida. Ah, muchas gracias. Pues estamos a tu disposición. Pues lo mismo, es lo que le dije a Teo, parece una pregunta tonta, pero es que tenemos que hacerla. ¿Cuáles son las causas de las guerras, de los conflictos y cuáles son las consecuencias? Vos me hablaste, por ejemplo, de una consecuencia que la viviste en carne propia, de que tenías tus amigos que eran niños buenos y que la consecuencia ahí instantánea fue un niño con un arma amenazando a un profesor. ¿Qué consecuencias, qué otras consecuencias ves, por ejemplo, como persona migrante, como persona que sos de América Central, donde de repente hay mucha violencia? ¿Cuáles son las cosas, las consecuencias que, bueno, que ven ustedes y las causas? Pues mira, las consecuencias, aparte de que te digo, desde que yo me fui de Honduras, las consecuencias han ido agravándose. Agravándose porque no sé si es que como en ciertas ocasiones yo siento que he vivido en una burbuja y no me doy cuenta de todo lo que se puede ir dando a mi alrededor. Porque si en el tiempo que yo he estado fuera, mira, ha habido un golpe de Estado. Las maras se han desarrollado muchísimo más. Ya no son pequeños grupos de jóvenes en una zona, sino que ya son personas con, no quiero decir desalmado, porque creo que todos tenemos en algún momento alma y todos nos duele, pero son personas que no les importa hacerle daño a su vecino, a personas de tu entorno. Ha pasado también el recrudecimiento del narcotráfico, del crimen organizado y todo, la poca, o mejor dicho, lo duro que es para los derechos humanos enfrentarse a todos estos conflictos, porque ellos también, en defensa de los demás, ellos también han perdido muchísimo la vida aquí en Honduras. Entonces, aunque yo estoy lejos, siempre estoy mirando pues las noticias, hablo con mi familia, qué es lo que está pasando, y de verdad la Militarización. Eso. Del pueblo hondureño a mí me ha parecido contraproducente. Aquí, en mi opinión, vamos a ver, ya usted dará su opinión, porque eso también nos resta derechos a las personas de a pie, a los que no sabemos defendernos con una arma, solo tenemos nuestra voz, alzar la voz, salir a marchar,
en contra del gobierno. Saber por ejemplo, en el 2000, del 2014 al 16, creo, se han dado esas marchas masivas de personas que se van para Estados Unidos. Les decían las macrocaravanas. Entonces, todo eso como resultado de los malos gobiernos, de un golpe de Estado, de los narcogobiernos, porque no es pues un secreto de que nuestro presidente, nuestro expresidente, su familia y muchos allegados de las Fuerzas Armadas del Congreso Nacional, todos pertenecían a una cúpula de corrupción y narcotráfico. De hecho, el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández está preso en Estados Unidos por narcotráfico, por esto de armas, por tráfico de armas también, ¿no? Y tiene una condena de cadena perpetua más 30 años por malversación de fondos en nuestro país. Entonces, hace 2 años, pues también se llevaron al expresidente que está en Estados Unidos y a muchos allegados de ellos, de las Fuerzas Armadas, están en Estados Unidos, pues para dar pues cuenta de lo que ha sido su momento de gloria en mantener al pueblo hondureño sumido en la represión, sumido en la desesperación económica, porque a raíz del tema del narcotráfico, pues la pobreza ha incrementado, los asesinatos han aumentado drásticamente. Creo que 100 muertos por cada 100.000 habitantes. Sí, por ahí más o menos, creo que había leído la noticia por ahí. Y aparte de eso, también este gobierno o estos últimos 3 gobiernos, que todos fueron de un partido que aquí pues nos ha llevado a la ruina, vendiendo así nuestro país bueno, se quería dar un proyecto le llamaban la sede, zonas en este momento no tengo, pero zonas de desarrollo económico. Bueno, el caso que iban, voy a buscar el nombre para no dejarlos así, y estaba mirando cómo nuestro país está siendo vendido al extranjero gracias a Juan Orlando Hernández y a toda su cúpula, vendiendo todos nuestros recursos naturales, de lo que viven muchas etnias en nuestro país. Por ejemplo, la economía. Lo que son los recursos naturales de la costa norte, costa sur, todo lo que es el litoral atlántico, estaba siendo vendido pues a los consorcios extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Salir huyendo a buscar una vida mejor. ¿Por qué? Porque todos estos recursos naturales vendidos a las empresas extranjeras iban a tener poder de expropiarte, sacar tus cositas a la calle, sin tú decir ni siquiera amén, como decimos aquí, sin tener la oportunidad de defenderte a través de las leyes de nuestro país. Gracias a Dios se declaró inconstitucional esa imposición del gobierno de Juan Orlando Hernández, y muchas de esas zonas se han ido recuperando. Pero yo creo que como hondureños que se han quedado, o mejor dicho, los hondureños que se han quedado, han luchado, están luchando y aún así están muriendo porque aparte del caso de Berta Cáceres, que creo que muchos de nosotros conocemos, por la defensa de que no construyeran una represa hidroeléctrica en un río que era cercano pues a su Aguasarca, creo que se llamaba, de todos es sabido que la asesinaron.
que se metieron a su casa, la asesinaron, y a día de hoy no hay nadie que haya respondido por su asesinato. Y asimismo, 123 dirigentes de las diferentes etnias hondureñas han sido asesinados, 70 periodistas que han denunciado malversación de fondos, que han denunciado a la corrupción del gobierno, todo tipo de denuncias, pues son 70 periodistas entre el 2014 y 2016 que han fallecido, no que han fallecido, que han sido asesinados, y no hay personas a que hayan procesado, al menos no estadísticamente, no visto en algún papel donde se haya visto que se haya pues encontrado a sus asesinos. A día de hoy no lo sé. No sé si pasarle Sí. el testigo a mi compañero y quiere agregar un poquito más. Para abonar sobre lo de... Exactamente. Ya abonando algo sobre lo que son las pandillas aquí en Honduras, así como estaba diciendo Carla, ellos comenzaron en los barrios, en las esquinas, que cuando pasaba la gente que iba a trabajar o a pedir, le pedían ellos dinero, así, ¿verdad? Pero a raíz de que no se les dio seguimiento a esa gente, ya ahora aquí hay lugares que no puede entrar cualquier persona. Si miran a alguien de que no es de ahí, ya lo abordan ellos, lo registran y le preguntan que a qué anda visitando, y si no justifica, no le creen ellos lo que ellos dicen de decir ando buscando a alguien. Hasta pueden matar, muchas veces han matado. Yo trabajo en un ente de investigación aquí en Honduras. Nosotros arriesgamos la vida a diario, porque nosotros tenemos que entrar a un montón de colonias y todos esos lugares para realizar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y ya muchos compañeros ya han sufrido la violencia, que incluso los han asesinado, los han matado, así, ¿verdad? Y eso se ha incrementado acá. Y bueno, hay una falta de empleo. Aquí la gente, uno no se puede dar el lujo aquí alguien de tener un trabajo y tal vez por X o Y motivo decir lo voy a dejar porque sabe que después va a pasar un buen tiempo que no va a tener empleo. Entonces mucha gente se ha dedicado a eso, de lo de las pandillas y al narcotráfico. Y eso es lo más que ha habido demasiada violencia aquí, pues aquí en nuestro país, porque ellos pelean territorio, pelean un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, así hemos estado nosotros poco a poco tratando de que se controle esto, pero se ha hecho bien difícil porque es una lucha bien fuerte. Y muy fuerte eso que acabas de decir, de que todos los días al ir a trabajar están arriesgando su vida, porque Sí. bueno, yo voy a trabajar todos los días y esperando no cansarme en esas 8 horas o poder cobrar mi sueldo, pero nunca voy haciendo la señal de la cruz y pensando que a lo mejor no vuelvo. O sea que tu testimonio realmente es muy fuerte, Steven, de verdad. Nos vamos otra vez con nuestro otro testigo, ya me encantó esa palabra. Teo, esta es una pregunta que vuelve a ser una pregunta súper inocente. Estamos aquí unos cuantos locos soñadores, creo que somos locos y locas las que estamos aquí. Y creo que vos sos uno de esos, por eso trabajás dentro de lo que es la interculturalidad en las migraciones también. Ya diste esa respuesta hace rato, pero quiero volver a hablar
ahondarlo, dije bien, contigo. ¿Cómo pueden evitarse las guerras? ¿Cómo pueden evitarse los conflictos? Y concretamente, las guerras de hoy son un negocio, son dos preguntitas ahí. La primera es totalmente hasta soñadora. ¿Cómo se pueden evitar, Teo? Bueno, los intentos de prevenir las Prevenir. guerras han sido muchos y es una pretensión humana muy antigua. Y se me olvidó antes señalarte que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y a partir de ahí podemos seguir hablando, ¿no? Es decir, hay mecanismos para eh, la- prevenir las guerras, pero la única forma real de prevenir la guerra es construyendo la paz. Parece una contradicción, pero es el único mecanismo realmente efectivo. ¿Y qué es construir la paz? Construir la paz es, como decía el compañero, que jóvenes no tengan que pedir dinero en la calle para sobrevivir, que una mujer no tenga que ser violentada por ser mujer en su país, que alguien te considere como un igual. En ese sentido, un mecanismo para prevenir la guerra es luchar contra el racismo. Por ejemplo, ¿por qué digo el racismo? Porque si el otro no es igual que tú, le puedes matar. Y la primera cosa que hacen los señores que producen las guerras es decirte que el otro no es nada. En Ruanda decían que los tutsis eran cucarachas. Y una cucaracha, ¿qué apetece hacerla? Aplastarla. O sea, le habían quitado al otro su humanidad. Y son los mecanismos para evitar las guerras vienen por ahí. Es decir, si la desigualdad se mantiene, no puedes evitar la guerra. Si la injusticia se mantiene, no puedes evitar la guerra. Si el otro no es como tú en todos los sentidos, no puedes evitar la guerra. Es decir, el atropello de los derechos del otro producirá la guerra. ¿Cómo puedes evitar la guerra? Respetando al otro, promocionando al otro, considerando al otro, cuidando al otro, siendo un igual o una igual. Ahí podríamos encontrar un camino, pero eso es un camino de soñadores y los sueños son necesarios para seguir avanzando. O sea, la guerra se evita o se previene con la paz, con la lucha por la paz. Si no luchas por la paz, la guerra llegará, tarde o temprano. Y además, matará a la verdad. Yo vengo de un pueblo que para nosotros el término paz no existe en el guaraní. Y nosotros le llamamos marangatú, que sería como, el marangatú es la vida plena, la plenitud, la salud espiritual, mental, económica, política, social, toda. En tu pueblo, ¿cómo le llaman a la paz? O le llaman de la misma manera que nosotros conocemos ese concepto de paz, que muchas veces es simplemente ausencia de un conflicto armado. Bueno, lo que tú estás diciendo tiene mucho de profundo. Es que la paz es la condición ideal del ser humano cuando vive en equilibrio. Lo que pasa es que hablamos aquí de paz romana Ok. y yo hablo de Irene, que es la paz griega, es decir, la paz contigo mismo. Si no tienes paz contigo mismo, vendrá la guerra. Decía, si Honduras no tiene paz interna, irá a la guerra con El Salvador. ¿Por qué? Porque los intereses van a chocar de la gente que vive de la guerra. Y si encima viven de un producto
que es es el narcotráfico, pues llegaremos a la guerra seguro, o al conflicto seguro. Y lo que no podemos es entender la guerra como algo que pasa en un lugar nada más. La guerra es muy tramposa. La guerra, cuando aparece aquí, es como el iceberg. Es la punta del iceberg la que vemos. El conflicto de la guerra está debajo. Y si somos valientes, lo podemos ir a buscar y descubrirlo. Pero claro, no todos somos valientes en un momento determinado. Y hay muchos compromisos alrededor, ¿no? Es decir, ¿por qué las marras salen de California y cuando llegan a Honduras se hacen pandillas? ¿Qué tendrían que ver? Tienen que ver porque el desarraigo de la gente de América Central o de América Latina o la América Hispana en Estados Unidos por el racismo, por la discriminación, por la desigualdad, genera en gente joven un conflicto de identidad. En lugar de llamarse Juan, se llaman John. Y cuando llegan a Honduras, se llaman Juan. Y no se encuentran ya en el mismo lenguaje ni en la misma escala de valores. Pongo América Central, como puedo decir, de África. Cuando alguien vuelve de Europa expulsado porque ha entrado de una manera irregular en Europa, es maltratado, es esclavizado de alguna manera, cuando vuelve a África, llega un momento en que no se halla, quiere vivir en África como en Europa. Y eso es un conflicto, porque no tiene los mismos valores. Y yo vuelvo a decir lo mismo de antes. La primera víctima de la guerra y del conflicto es la verdad. Y eso es muy importante. Por eso el testimonio de las personas como ustedes, que no tienen intereses ocultos, es muy importante escucharlo. Porque todavía pueden hablar de verdad. Llegará un momento en que no podrán hacerlo, porque estarán empoderadas y tendrán que medir sus palabras. Pero yo hasta ahora no tengo que medir mis palabras. Yo puedo hablar de verdad, de lo que me pasa, y de lo que sé, y de lo que no sé, aprender. Es otro mecanismo para evitar la guerra. No hablar de lo que no sabes. Bueno, después de Teo es un compromiso hablar siempre, ¿eh? Importante, Carla, te toca. Les toca a Steven y Carla. Lo mismo, pueden evitarse y con el compañero que sabe mucho de esto, la pregunta parece simple. ¿Es la guerra un negocio? Pero ¿cómo se hace negocio con la guerra? No solamente vendiendo armas. ¿Pueden evitarse y la guerra es un negocio, Carla, Steven? Yo no creo que la guerra se puede... ¿Quieres hablar primero tú? yo siempre adelante. No creo que la guerra se pueda evitar. Bueno, partiendo del tema, como dice Teo, que lo primero que muere, pues, que se mata es la verdad. Me vino una idea a la cabeza que me acuerdo, estando en Canarias, salió una dirigente indígena creo que era muy cercana a Berta Cáceres, llegó a Honduras, llegó a Canarias, perdón. Hicieron una entrevista, le hicieron una entrevista sobre las 8 o 9 de la noche a un reducido grupo, que de hecho me invitaron a mí. Se hizo una reunión con esa persona y habló de la realidad que nosotros no conocemos a través de los medios. Ella lo conocía de primera mano porque lo estaba sufriendo persecución por parte del gobierno de turno, que era el de Juan Orlando Hernández. Esto es una cosa que lo voy a hablar ahora porque ya pues ese gobierno no existe. Pero bueno, las consecuencias son muy duras. De hecho, no se podía hablar del gobierno en otro país, aunque nosotros estuviésemos fuera de Honduras. No se podía hablar en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces, si lo primero que muere es la verdad, Teo, aquí solo hay cadáveres. En Honduras solo hay cadáveres. Porque nadie dice la verdad. Nadie dice la verdad sobre los desaparecidos de los 80, que eran estudiantes, personas que políticos no, sino que personas
como Steven, como yo, de a pie, que mirábamos la injusticia o miraban, perdón, porque yo era una niña, miraban la injusticia que se está viviendo del gobierno contra el pueblo y alzaron la voz. A día de hoy son personas desaparecidas que nunca se han encontrado. Sus madres siguen clamando porque les devuelvan los cuerpos de sus hijos, de sus nietos, de sus esposos, que a día de hoy no saben dónde están sus enterrados, si es que los enterraron, si es que hay una fosa común. A día de hoy se los siguen reclamando a cada gobierno que entra. Entonces, hablando de Honduras, no creo que la paz vaya a existir, porque cada gobierno lo único que viene a buscar son su propio bienestar. Necesito mi bienestar para mi séquito, mi familia y el pueblo, mantenerlo tranquilo, con una bolsita de comida, con un bono, con el bono de la luz para que tú no pagues. Entonces, así mantenemos a un pueblo sin educación, un pueblo analfabeto, un pueblo al que yo manejo como unas marionetas. Entonces, no voy a salvar a ningún gobierno, porque ningún gobierno ha hecho, desde que yo me fui de Honduras, o partiendo desde el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que fue en los 90, Honduras nos hemos visto en declive, en declive total, declive político, declive social, declive militar, declive económico, en todas las áreas. Entonces, no todos tenemos la oportunidad de salir de Honduras a emigrar para otro país, o montándonos en un avión sabiendo que no sabemos cómo nos van a recibir el país donde vamos. En este caso, las marchas que hay para Estados Unidos, los detienen en Guatemala, los detienen en El Salvador, hay violaciones, hay muertes, familias completas secuestradas por las maras, los zetas en México, por grupos armados de Guatemala. Si salen 15,000 de Honduras, pueden llegar a Estados Unidos probablemente 1,000 o 5,000, dependiendo. Entonces, yo creo que todos estos sistemas sociales, si a los gobiernos que tenemos, porque seguimos votándole a los mismos, lastimosamente, digo, seguirán habiendo cadáveres mientras no levantemos la voz. Pero como tenemos precedentes de los años 80 y 90, como digo, que a día de hoy sus cadáveres no han aparecido, porque a ellos no les da la gana investigar, porque todos son de la misma línea de poder, ansia de poder. Honduras, pues no quiero ser pesimista, pero estamos hablando la verdad. Y una vez que tú vienes a Honduras y ves las mismas personas, las mismas situaciones políticas o peores, entonces no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja con esto. No quiero, como digo, no quiero ser pesimista, y si humanamente hablando, no creo que haya soltura, pero si hay un Dios que todo lo ve, espero que un día nos mande una persona o no una persona, yo creo que todos nos podemos levantar en grupo, en marchas, en luchar por nuestros derechos, por una vida digna, porque nos lo merecemos. Pero había que esperar mucho, mucho, porque a todos los gobiernos lo que les importa es no tener educación para su pueblo, que su pueblo dependa totalmente de cada gobernante que haya llegado. ¿Por qué? No lo sé, porque todavía no me meto en las profundidades de la política, pero es lo que yo puedo aportar de lo poco que sé de mi país, en realidad. Abonando un poco de lo que está diciendo Carla, aquí en Honduras como se ha sufrido bastante, pero es por esto de la corrupción. La corrupción es como un cáncer, pues, que
que viene a dañar a todo el mundo, ya uno, qué problemas por un lado que el otro. Entonces, eso de la corrupción ha sido bien grave aquí. Y eh, sobre la inmigración, eso la gente pues da pesar, da lástima cuando uno mira cuando en las caravanas, que va gente con sus niños ahí pequeños que van caminando y todo eso. Y también se sufre porque como hay unos grupos ahí en México, vaya, los Zetas, es gente, una gente desalmada, porque va la gente queriendo un sueño, pues, de tener un trabajo, de tener una vida digna, y muchas veces ellos los secuestran a esa gente que va viendo con un sueño, pues, de tener una vida digna. Y aquí se ha sufrido bastante eso, y ya también en lo que es de los desaparecidos, aquí, como dije Carla, aquí nadie le da razón de nadie investiga eso, pues de los desaparecidos, nadie da razón. No se sabe si a dónde están enterrados, no se sabe qué pasó con ellos. Esos problemas aquí se han dado bastante. Y ojalá nosotros tenemos la fe en Dios de que vaya a cambiar esto, pues porque aquí nos sentimos que estamos viviendo como en una jungla, que sobreviviendo. Así estamos viviendo acá ya como los animales, porque ya va a llegar un momento que no sé cómo vamos a vivir. Yo me preocupo porque uno tiene hijos y uno dice, a saber mis hijos, cómo, si esto no se mejora, cómo van a vivir ellos, en qué situación van a vivir. Bueno, más que todo eso, abonando lo que dijo Carlos. Y desde tu punto de trabajo, Steven, vos que estás de cerca con este tema de la violencia, por decirlo así, las guerras, la violencia son un negocio. Eh, Son un negocio para los que, bueno, eh, los que van para los contratistas, pues que ellos son los que se van a encargar de suplir, ya sea armamento, alimentos, hay un montón de cosas que ellos son los que, pero ya lo que es los países pues quedan sufriendo la pobreza, todo se sufre ahí la mejor guerra es la que no se realiza. Qué linda frase. La Sí. verdad que sí. Pues es muy cierto, ¿no? Porque al final la guerra contrata a muchas personas, contrata a ingenieros, contrata a arquitectos, contrata, bueno, al final es un negocio súper grande. Sí, 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 adelante. Yo quisiera agregar una, no Ujú. quiero, no quiero que se vea como que mi país es el peor de todos, pero solo agregar ahí un conflicto que tuvimos en los años 70, principios de los 80 con Nicaragua. En Honduras operaba un narcotraficante muy poderoso en esa época, Ramón Mata. ¿Se acuerda usted, compañero, de Mata Ballesteros? Este señor, la DEA de Estados Unidos, hizo según registros, esto yo lo hablo según lo que he leído, ojo, no es nada que yo sé directamente, pero según lo he leído, se hizo un acuerdo con Mata Ballesteros para que hubiera tráfico de drogas para Estados Unidos. De hecho, esta persona
hizo una aerolínea, abrió una aerolínea para Estados Unidos, él llevaba la droga para allá y de allá venía con armas para venderle a los contras de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Entonces, ese tipo, como dice mi amigo Steven, ese cáncer lo hemos venido viviendo a través de la historia de Honduras. Este hombre está todavía preso en Estados Unidos, que fue apresado en los años 80 en una operación que hubo en Tegucigalpa con... gente con Adeloy. Entonces, ese tipo de personas son en parte el cáncer vivo de nuestro país. ¿Por qué? Porque van dejando a su hijo, van dejando al cercano. Entonces, el problema que nosotros tenemos o que tuvimos en los años 80 con Nicaragua, en gran parte fue un conflicto ideado por Estados Unidos y Mata Ballesteros. Casi nada, ¿eh? Un poco lo que esconde la historia negra de mi querida Honduras. Creo que todos los latinoamericanos estamos por allí viviendo la misma realidad, ¿verdad? Y bueno, se nos está yendo ya prácticamente que compartir. Tenemos personas, compañeros que están allí, que luego abriremos, ¿verdad? Para que se expresen. Y nos vamos contigo, Teo. Son dos preguntas. La primera creo que ya lo dijimos de alguna manera. ¿Es posible vivir en paz, así como estamos ahora mismo? Y según vos, ¿quiénes se benefician actualmente de las guerras? Los políticos, qué sé yo, los señores de la guerra, ah, las grandes élites que manejan las empresas. eh, ¿Quiénes son, según vos? El grupo Bilderberg, ¿quiénes? ¿Y es posible vivir en paz? Sí, es posible vivir en paz romana, insisto. Y Paz tengo, romana. esa es la paz en la que es posible vivir. La paz de los cementerios, la paz de la posguerra, que es la que ha vivido Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con un equilibrio en precario, con dos fuerzas importantes, la Unión Soviética y los Estados Unidos, la OTAN y de parte de Varsovia, en una entente cordiale, mientras América Latina, América Central, ganaban la United Fruits y creaban pequeños países con pequeños dictadores, ¿no? Que negociaban con vendiendo drogas a Estados Unidos, mandándole armas que luego iban a Irán. Es decir, podíamos tirar el hilo y nos daríamos cuenta de que, como dice en mi pueblo, Dios come en la casa del amo. No sabemos quién es, pues sabemos que come en la casa del amo. Es un poco revolucionista mi discurso, pero los poderes se encuentran y pactan. Y esos poderes no tienen ningún recato en sacrificar lo que haga falta para ponerse de acuerdo a ellos. Por eso se llama paz. Y no es paz, es otra cosa. Es silenciar al opositor en un momento determinado o callarme porque me conviene. Si analizamos la historia de la humanidad, no ha habido más que periodos de acuerdos entre potencias, pero siempre han sido las guerras las que han dirimido y han dirigido el mundo. Por eso la industria armamentística es potente. Como tú preguntabas, ¿quién gana en una guerra? La industria armamentística, el complejo militar americano y chino, y ahora chino y ruso, y europeo, gana muchísimo dinero, da muchísimo trabajo, tiene mucha gran presión y muchos intereses cruzados. Pero yo creo que nuestro discurso no tiene que ir por ahí, tiene que ir por lo que decía Carla antes. Dice, yo no hablo de que Honduras va mal, me da igual que sea Honduras, Nicaragua, que sean los misquitos, que sean la gente, la contra, no, ese no es el problema. El problema es cómo el ser humano vive en el mundo. Cómo vivimos en un mundo común como si fuese una propiedad mía. Eso produce guerra. La
injusticia y la desigualdad produce guerra. ¿Quién gana con la guerra? Las personas que manejan los recursos de medios de comunicación, los recursos estratégicos, los recursos ideológicos y la escuela. Por eso alguien me decía, no deben hablar los curas, no deben hablar los maestros, no deben hablar los políticos. Si esos tres niveles de la sociedad se callaran, podríamos encontrarnos en algún lugar. Porque tú decías el tema de la escuela. ¿Cómo tienes un país sin escuela? La guerra, una de las cosas donde debe, el lugar donde debe la guerra, es en la ignorancia, en el desencuentro. Si no tienes guerra y no cuidas a los futuros guerreros, no los educas, los armas, decía Tomás Sankara, que un soldado sin cultura es un arma a punto de dispararse en cualquier momento. Es decir, una persona armada debe tener cultura. Si no tiene cultura, es un peligro para la comunidad, para él mismo y para la sociedad. Y volviendo a tu pregunta, que ¿quién gana con eso? Ganan los poderosos y el amo. ¿Qué debemos hacer los que no estamos en el lugar del amo? Luchar. Como decía Carla, Honduras, los hondureños deben luchar y no esperar que nadie luche por ellos. Convencido de eso, que no le quepa la menor duda, el que venga a luchar por los hondureños les está engañando, porque luego les va a pasar factura. Y la guerra va a continuar con otros medios. En ese sentido, tu pregunta está clara. La guerra es producto de la violencia estructural, de lo mal repartido que está el mundo y la sociedad. Y la gente que vive en el lado cómodo no van a dejar arrebatarse sus bienestares fácilmente. Tendremos que luchar permanentemente y tener claro de qué lado estamos, porque si no, nos pueden confundir. Me quedé con tu frase, ¿quién gana? El amo. Y el amo, el poder siempre está oculto, porque, como dice nuestra compañera Carla, no se sabe quiénes son realmente. No se saben, porque nadie dice la verdad. Carla, te toca, y Steven, les toca cerrar un poquitito estas preguntas. Te paso lo mismo. Vos de alguna manera respondiste, dijiste que no se puede vivir sin la guerra, entonces no es posible vivir sin la paz o con paz, o es posible vivir con paz. Y dentro del contexto que viven ustedes, ¿quiénes se benefician de estas guerras, de estas violencias estructurales allí? Pues mira, yo creo que más que todo el crimen organizado, en primer lugar, es el que se beneficia de todo el caos que vive mi Honduras querido. ¿Por qué? Produces caos, haces que el gobierno mire hacia otro lado, haces que el gobierno no comunique a sus conciudadanos lo que pasa en su país. El crimen organizado lleva de la mano al narcotráfico, que utiliza a mi gente, como dije antes, como unos títeres, como a ellos les da la gana. Para mí esos son los más grandes beneficiados, y el gobierno, porque sabe quiénes son. Porque sabe quiénes son. Y a todos, a toda la cúpula gubernamental, le interesa tenernos amedrentados, porque sabe que no nos vamos a levantar sobre un grupo armado que está súper mejor armado que nuestro ejército, que nuestras entidades militares. Entonces, sí hay una, ¿sabe? Yo siempre he pensado que es como vivimos como una película. ¿A quién le conviene que nosotros estemos amedrentados?
¿A quién le conviene? ¿A qué país del norte le conviene? No quiero mencionar nombres. ¿A qué país del norte le conviene que nosotros estemos con la cabeza en la tierra como un avestruz y no miremos, no salgamos, no marchemos, no luchemos contra estas potencias, que yo creo que la potencia puede llegar hasta donde el pueblo quiera, porque en realidad el poder lo tiene el pueblo, hasta que se nos quite el miedo, hasta que digamos hasta aquí, porque nos tienen hasta aquí. Estas personas van a seguir en el poder. Aquí Honduras lo manejan 4 o 5 familias ricas a su antojo. Manejan los recursos económicos, los recursos naturales. Manejan quién decido yo que sea el dueño de este territorio. Por ejemplo, los garífunas de Honduras, las etnias están siendo perseguidas por estos grupos, llevándose a sus líderes, secuestrándolos por la noche, haciéndolos perdedizos, cosa que no estoy hablando de los años 80, estoy hablando de ahora. ¿A quién le convienen nuestros recursos naturales? A toda esta cúpula del gobierno. Esa no es una cosa que yo he leído ahora, son cosas que se están dando ahora. En la etnia de los garífunas de Triunfo de la Cruz, en Tela, en la costa norte. ¿Por qué el gobierno no dice nada? Porque es mejor taparme los ojos y taparme los oídos y que el crimen organizado siga actuando impunemente en nuestro país. Entonces, vengan gobiernos de quien sea, colores políticos de quien sean. Yo no estoy hablando de colores políticos porque Honduras no es un color político. Honduras somos todos. Pero como estamos tan amedrentados que no podemos levantarnos, y 4 o 5 personas que se quieran levantar, inmediatamente los callamos. Inmediatamente nos mandan a callar por la impunidad. Y como digo, nuestros derechos humanos aquí en Honduras no existen. No existen. Entonces, por eso muchas personas de las que estamos aquí, calladitos, nos vemos más bonitos. Y si yo voy a luchar es porque no tengo familia, no tengo hijos, no tengo a nadie que perder, porque son a los primeros que me van a ir a masacrar. Lamentablemente estoy hablando así de mi país, pero no hablo de su gente, porque aquí la gente es muy amorosa, muy cariñosa. Hablo de los poderes políticos y de los 3 poderes políticos, mejor dicho, de los 5. Porque ya no solo son 3 poderes políticos democráticamente que supuestamente tenemos, sino que a eso añádele el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, ¿quién es el beneficiado? Esos 5 poderes. El pueblo, estamos esperando a que surja un milagro o que salga un líder de nuestro pueblo y diga síganme y luchar contra respaldando a esa persona, pero todavía no habemos gente tan valiente. Y si hay gente valiente, nos la callan como Berta Cáceres. Hola. Nos la callan, la mandaron a matar directamente a su casa. ¿Quiénes fueron? Sus propios hijos lo dicen. Policías. Entonces, ¿qué puedes esperar de un país así? ¿Qué puedes esperar de las autoridades de ese país? Porque yo no voy a hablar del país, porque el país, como digo, somos gente humilde, somos gente hermosa, somos gente hospitalaria, pero no esos 5 poderes políticos que hay. Esos son los beneficiados de todas las guerras que ellos mismos empiezan. Porque ellos mismos son los que empiezan esas guerras. ¿Por qué? Porque nos traen todo lo desastroso para nuestros jóvenes. No me lo preguntan, pero llevo aquí en Honduras, creo, 2 o 3 meses, con el corazón roto, ver a muchos jóvenes de 15, 16 años, que parece que tienen 50, 60 años por las drogas. Entonces, ¿en qué se beneficia una sociedad cuando su juventud está siendo masacrada de esa manera?
metiéndoles drogas por todos lados y nadie se... Niñas que de mi edad están irreconocibles, personas que conocí cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños que vivía yo aquí en mi pueblo, están tirados en la calle y eso es doloroso. Saber que no podemos hacer nada contra estos 5 poderes políticos que hay en Honduras, que son los únicos beneficiados de toda la masacre que están haciendo, no solo con armas, sino con las drogas, con los secuestros, ¿cómo le llaman a esto? Lo siento, las extorsiones. O sea, no hay manera de vivir, porque si yo empiezo un negocio, ya vienen a extorsionarme. ¿Quiénes? Esos 5 poderes políticos. Lo siento, que me extiendo, de verdad que es que estos debates deberían de ser mucho más a menudo para uno desahogarse. Vaya, compañero. Hablando un poco ahí, como el crimen organizado se ha infiltrado, pues, porque aquí en Honduras las leyes, los congresistas cambian las leyes a beneficio de ellos. Hay delitos, digamos, narcotráfico, lo que es lavado. A cada rato ellos están cambiando las leyes para favoreciendo a ellos prácticamente, pues, porque como ellos están metidos así en ese rollo. Y aquí estamos, pues, con tanta corrupción y tanta cosa, es bien difícil es bien difícil la verdad, porque uno se da cuenta muchas veces de que desde arriba viene alguien, y entonces yo que trabajo en un ente investigativo, hay veces uno, por dar un ejemplo, captura a alguien y le dicen, bueno, pasado mañana ya me vas a ver afuera, ya vas a ver, me vas a ver afuera. Y uno se asusta, pues. Cuando menos acuerda, ellos están afuera, porque ellos están agarrados de gente de arriba, de más arriba. Y uno quisiera, pues, de que la gente esa que se beneficia cometiendo esos delitos de drogas, así como dice Carla, y esas leyes fueron cambiadas hace poco. Nosotros agarramos a alguien y así como les estoy diciendo, al mes, 2 meses ya uno se los encuentra y vuelven a seguir en lo mismo. Entonces, mientras no haya tanta corrupción, podemos mejorar aquí en nosotros. Entonces, es bien difícil, a veces uno no haya que hacer, y la gente, que hay una inmigración exagerada por ese motivo, porque llega un momento que la gente ya no sé, no haya que hacer aquí, no haya trabajo, quieres poner un negocio, aquí solo hay 2 maras aquí en Honduras, pero alguien pone un negocio, hasta la gente que vende tortillas aquí, no, que le cobra de tanto para tal mara, que tanto para tal mara, que ya sale que aparece otra que hay que pagar. Ha habido gente que dice, no, yo le pago a 5 maras, y tal vez es un negocio que solo da para medio sobrevivir. Entonces, ya ningún negocio puede poner a la gente, no hay trabajo. Antes la gente decía, voy a hacer comidita, voy a hacer esto, pero ahora ya ni eso la gente quiere, porque no los dejan trabajar con eso. Entonces, yo quiero, pues, que cambie esto, que la corrupción es un cáncer, porque eso es súper dañino. Quiero hacer una pregunta ahora que escucho a mi amigo hablar.
O sea, ustedes como agentes del orden también se sienten vulnerados en ese sentido que no se sienten protegidos por el gobierno o los militares de aquí donde. Ajá. Sí, porque... Sí, puede hablar de eso, pero tampoco lo quiero meter en un... No, es que, mire, uno se siente mal porque uno hace su trabajo y ya viene y la gente después la mira afuera, ¿no? Claro, Y esa gente son delincuentes, pues ellos quieren después hacer algo, pues de repente. Contra ustedes. Yo no quería hablar un poquito de esto. Yo fui afectado por las maras, a mí me mataron un hijo hace como unos 7 años. Entonces, que yo he sentido, pues ya. Ha vivido a primera mano el tema. He vivido eso. Pues, es bien duro, pero aquí hay que buscar la manera como sobrevivir, ¿verdad? Sí. Pues es lo que digo, amigos. Es imposible vivir donde ni siquiera ellos que pertenecen al cuerpo de seguridad de Honduras, pues se pueden sentir seguros. O sea que así estamos. La verdad que es intenso este encuentro. Tenemos que hacer más, ciertamente. Eh, yo quiero darle las gracias a Teodoro por siempre sus palabras, ¿verdad? Yo siempre lo digo, me encanta escuchar a Teodoro porque tiene mucha sabiduría. No te pongas humilde, Teodoro, una broma. Y a Carla, que es una compañera del Patio de las Culturas, y a este señor, a Steven, que ha compartido, que has venido con nosotros, gracias por tu valentía, gracias por eso que has dicho de que se puede mejorar. Y viniendo de una persona que todos los días va al trabajo con el temor de que a lo mejor puede sucederle algo así, eh, pues es una lección para todos nosotros los que vivimos, por decir así, muy cómodos en un lugar y en la seguridad de nuestra casa, que podemos salir a caminar, podemos vivir, pues la verdad que es admirable y me quedo con esa frase tuya, se puede mejorar. Y no sé si quieren agregar los compañeros Carla, Steven y Teo unas palabras para luego abrir a las otras personas que a lo mejor quieran saludar, quieran decir algo. Daros las gracias por este momento, ese encuentro, que yo pensaba que iba a ser eh, más suave, pero realmente me ha impactado las palabras de Carla y de su compañero sobre un país que me he preocupado de leer algo de él. Y los señores de las compañías fruteras del norte, que tienen sus recursos controlados y que cuando un país se desgobierna de alguna manera, pierde el control, ellos tienen mucho más poder. Me parece completamente perverso pedir que el comportamiento de mis hermanos hondureños sea otro que huir y salir del país. Les están expulsando de su tierra, de alguna manera, ¿no? Y no solamente es Honduras. Podríamos ir avanzando y hay situaciones terribles. Recuerdo a Haití, por ejemplo, y es un drama. Y llega un momento en que uno se plantea, ¿se puede vivir de otra manera? Yo soy optimista, creo que sí, se puede. Lo que pasa es que hay que seguir luchando todos los días. En la fábrica, en la escuela, en la iglesia, en la casa, y con una especie de mantra permanente que no nos pueden hacer vivir como si no fuésemos humanos. Reivindicar eso, el derecho de que yo, tú y el otro somos
iguales, somos fraternos. Si lo quieres poner en otros términos, es la única salida. Si usted y yo no somos iguales, yo le voy a agredir. Si somos iguales, le voy a respetar, y recíprocamente. Y la respuesta de las migraciones es una respuesta estructural. No hay otra salida en ese sentido. Denuncian permanentemente que algo anda mal en tal sitio y son muy valientes. Y son, como digo yo, guerreros que van por la selva, llegan hasta donde tienen que llegar porque tienen derecho a buscar la paz, buscar el Irene, buscarse la vida. Y aunque la pierdan en el camino, como mis hermanos aquí en el Atlántico, creo que tienen el derecho de luchar por conseguir sus objetivos. La paz se construye todos los días. No es un estado, sino que es un proceso permanente. Y les felicito por su testimonio y he aprendido mucho de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Teo. Carla, Steven, pues les toca dar el broche de oro. Ya nos han dado muchos broches de oro, la verdad. Yo también he de decir que he aprendido muchísimo de las palabras tuyas, de las de Steven, de las de Teo, y bueno, unas últimas palabras para la gente, para nosotros que estamos gozando escuchándoles. Yo estoy muy agradecido con ustedes por esto que está haciendo, pues, y se mira, pues, de que hay un gran interés, pues, de que se vaya, que vivamos en un mundo mejor. Entonces, es motivante esto porque uno de repente hay un montón de cosas que uno no las habla, pues, y, y así uno se da cuenta, pues, cómo está la situación. Bueno, ustedes, más que todo. Entonces, yo les agradezco mucho de que nos han escuchado. De repente, no tengo la gran facilidad de palabras de ampliar algunas cosas de repente, pero estoy muy agradecido y es un placer haber estado este tiempo con ustedes y le estaba diciendo a Carla que estaba desesperado porque vengo hay como unos 40 minutos y no tenía carro como venir y ya estaba desesperado porque ya habíamos hablado que iba a estar y gracias a Dios llegué a tiempo. Aunque es tarde cuando le he dicho buena, dice. Sí. Pues a mí solo me queda agradecerles, agradecer la sabiduría con la que habla Teo. De verdad que un par de veces he tenido la oportunidad de escucharle y siempre me apareció, pues nunca me ha acercado, pero siempre desde lejos. Es una admiración bastante grande porque siempre que habla me gusta escucharlo. Hoy lo he escuchado más y de temas que parece que aunque hablamos de temas lejanos, son temas que nos tienen muy de cerca, como seres humanos nos tocan muy de cerca. Agradecerle también al Patio de las Culturas que siempre pues me tiene en cuenta pues para este tipo de cosas que de verdad no creo, no es una denuncia en sí, pero sí es una puesta en escena de ir mirando las flaquezas de nuestros países, donde se puede, si se quisiera, pues por parte de nuestro gobierno, pues pulir y que nuestra gente salga adelante si fuese su prioridad. Si el país, si la gente, si el pueblo fuera prioridad para los gobiernos, yo creo que sí pudiéramos vivir en paz. Y como digo, no seríamos cadáveres que esconden la verdad o donde matan la verdad o donde nos callamos las verdades. Entonces yo agradezco al Patio de las Culturas por siempre traer a la mesa temas como estos, temas de conflicto, temas que nos tocan de cerca, temas que no sé si con los años uno pues va averiguando más, va mirando
las similitudes que tenemos con los demás países, aunque sean países desarrollados, supuestamente, donde una sociedad también puede estar muy podrida y donde países en vías de desarrollo, no voy a poner subdesarrollados, nuestra sociedad puede estar muy viva, pero que muchos nos quieren acallar. Entonces yo se los agradezco. Que no sea la última vez, por favor, vuelvan a invitarme aunque sea de espectadora. Me gusta aprender de la gente que sabe, porque de repente tenemos las cosas a nuestro alrededor, todo pasa a nuestro alrededor y no somos capaces de verlo, no somos intuitivos al momento de defender nuestros derechos, decimos, bueno, eso es lo que pasa. Entonces tenemos que conocer, estudiar nuestras historias, estudiar nuestras culturas, pues para así también no seguir siendo partícipe de las teorías que los gobiernos nos lanzan, así como así. Entonces yo se los agradezco, de verdad agradezco a Yumi, a Rita, a María que está por ahí, a todos los que están en la mesa en este momento, de que traigan pues este tipo de temas a la mesa y que podamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Me presento, yo soy Yumi Díaz, paraguaya. Yo soy Olga Margot, y soy de... Mucho gusto, Olga. encantada. Quería decir algo, si me permite. Teo, eres una biblioteca andante. Tienes mucha sabiduría, ¿cierto? Estoy de acuerdo contigo en que la paz empieza por uno mismo y día a día, se construye día a día. También opino que el peor enemigo de la persona, de cada uno, es el miedo. Si no tuviésemos miedo, el pueblo no tuviera miedo y se pudieran unir todos, podríamos llegar lo más arriba. Perderíamos en el camino, pero podríamos llegar y tener un país respetable como debe ser. Es cierto, parece difícil, pero se podría construir poco a poco. Y nada, no quiero extenderme porque está Coromoto, está también Fabiana. Fabiana, la jovencita del grupo. Hola, yo soy Fabiana, soy venezolana. Hola, Fabiana. Hola. Pues sí, la verdad es que a mí me pareció súper interesante todo lo que dijeron. Yo noté muchísimo, o sea, tengo como 3 páginas anotadas, no sé si se ve. De todo lo que dijeron, sobre todo muchas frases que dijo Teo, la verdad es que me quedé impresionada, como sabe tanto de historia. Y luego con ustedes en Honduras, pues como que muchas cosas que decían me sentí muy identificada, porque pues también vengo de Latinoamérica, sé un poco lo que sucede allá y como que muchas cosas que suceden en Honduras no están muy lejos de lo que sucede también en Venezuela. Y la verdad es que era como que los escuchaba y era como que sí, sí sucede, sí pasa, sí esto, sí aquello, sí tal. Y la verdad es que estoy, o sea, que no tengo ni palabras. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Es como que, o sea, guerra hay en todos lados, lo querramos o no, de maneras diferentes, pero lastimosamente las hay. Y después, pues, nada, que muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por haber compartido todo lo que saben, tanto ustedes en Honduras como Teo. Muchísimas gracias. Gracias, Fabi. Bueno, Coromoto, unas palabritas. yo estoy, bueno, aprendiendo muchísimo por las opiniones de ustedes, cómo ven estos conflictos armados, tanto Teo como la parte de Honduras. Y es verdad, nosotros en Venezuela es algo muy similar, hay algo muy similar. Siempre han habido conflictos armados, desde las dictaduras que hemos tenido, siempre han habido esos ataques a la población, porque son ataques a la población. Vivimos una época también muy dura cuando la presidencia de Rómulo Betancourt,
que ahí se agudizó muchísimo la guerrilla urbana hizo desastre en la población cuando el gobierno de Rómulo Betancourt. Estoy de acuerdo de que nos han utilizado, francamente, estos son conflictos armados donde nos utilizan, donde nos deterioran mucho el ser de la persona, se deteriora demasiado, hay mucho miedo, pero muchísimo miedo a elevar la voz de protesta, y siempre están en las amenazas, los problemas fronterizos que tiene Venezuela con Colombia, la guerrilla colombiana, la infiltración en el terreno venezolano de esa guerrilla que es devastadora porque son un mecanismo de un mecanismo de guerra muy fuerte y hay infiltraciones de esa guerrilla en poderes públicos, aunque nadie lo diga, pero es así. Y entonces nos tienen muy mermados, muy desmoralizados, a pesar de tanto que nosotros tenemos también problemas políticos, y el problema de migración también de nosotros, que hemos tenido que salir en bandada hacia otro. Vivir en Venezuela es casi imposible. Y que claro, ¿cuántos niños, mujeres, hombres no han sido secuestrados para formar parte de guerrilla? Uno no lo sabe, porque somos vulnerables. Estamos en una época muy convulsiva, de muchos intereses encontrados. Y entonces, los que están en esa situación de inestabilidad emocional o como fuera, son presas fáciles para que lo secuestren, para que se lo lleve la guerrilla. Niños que son abandonados forman parte de la guerrilla, los adiestran, niñitos pequeños de 5, 6, 7 años, 10, 12. Esto es un monstruo que tenemos en Latinoamérica, es un monstruo. Y bueno, en Latinoamérica y en todo el mundo, porque aquí esto ha sido como un monstruo que ha esparcido sus tentáculos por todos lados. Y es verdad, como dicen ustedes, que hay intereses de grupos de poder que interesan tener conflictos para distraer al pueblo y para hacer sus cosas, o sea, distraer a las personas y llegar a un propósito que ellos quieren, que nosotros no lo sabemos, porque estamos metidos en el paquete. Entonces, yo les agradezco muchísimo la intervención tanto de Teodoro como de Carla y su compañero, de que ha sido muy valiosa su intervención. Yo estoy muy agradecida y gracias por la colaboración que le han prestado al Patio de las Culturas. Gracias nuevamente. Pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, yo no puedo decir nada más, simplemente lo mismo, que admiro muchísimo el testimonio que han dado todas las personas aquí. Muy agradecida de verdad y muy honrada de poder contar con ustedes en este encuentro. De mi parte, muchísimas gracias. Luna, no dejes de ser luna, sé plena y nueva, menguante en cada noche, distinta e igual a la vez. Somos caminantes en esta nación que no tiene fronteras, que cree en el amor. De latires distintos y del mismo color. Es la sangre que brota de nuestro corazón.